Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo de acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. También os saluda Jesús, el que es llamado justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también a vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra es poderosa, es maravillosa y ha de ministrar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Espíritu Santo, manifiéstate hoy sanando, salvando y haciendo una obra extraordinaria en nuestros corazones, en nuestras vidas, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Señores, esta serie está terminando en el día de hoy acerca de los unos a los otros. Cómo nos debemos de tratar los unos a los otros. Y esto está enmarcado dentro del mandamiento amor al prójimo. Dentro del amor al prójimo hay un trato que nosotros debemos de darle a las personas. No necesariamente el trato que merecen, sino más del trato que se merecen. Porque Dios nos está tratando a nosotros mejor de lo que usted y yo merecemos. Porque si el Señor tomara en cuenta a veces nuestros pensamientos, nuestras palabras, la manera en que nos desenvolvemos, pues imagínense cuántas cosas vinieran. O sea que Dios nos trata con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho amor. Y eso también nosotros debemos de reciprocarlo a los demás. ¿Por qué hablamos del saludo en primer lugar? Porque el saludo en la Biblia es parte de lo que un cristiano, un hijo de Dios, un ciudadano del reino de Dios debe de hacer. Posiblemente las culturas en las cuales nos criaron a nosotros podía ser cultura de mucho calor humano o de mucha lejanía, de mucha soledad. Hay gente que abraza mucho, que besa mucho, que toca mucho, que apapacha, que da golpecitos en los hombros. Hay otra gente que, ¿verdad? Un poquito más distante, saludo, ¿cómo está? ¿Verdad? Eso se respeta. Hay culturas que ni se tocan. Usualmente a veces los asiáticos cuando saludan suelen inclinar la cabeza en señal de respeto a la persona que están saludando o a una dignidad, a su papá, a su abuelo, que es muy reconocido y respetado. Hay otras culturas que tienen un saludo de mano, que se chocan, que en el mundo del deporte, cuando están jugando voleibol especialmente, yo no lo entiendo, entran a un punto y todas vienen y se abrazan y se hacen así y vuelven. Y eso se repite como hasta 30, 40 veces en un juego de 20 o 30 minutos y eso está raro. Cuando esta gente está jugando béisbol, que dan un jonrón, algo serio, vienen ahí corriendo y los equipos lo esperan y están tocando manos y tocándose hasta aquí atrás, le hacen así y tocan y vienen. Y entonces es una manera de ellos celebrar, de ellos festejar. O sea, hay muchas maneras en las cuales se puede saludar. Yo no puedo decirle que esa manera está bien, que esa manera está mal. Lo importante es que se estén saludando. Cuando nosotros llegamos a la casa, han subido mucho en redes sociales cómo muchas esposas reciben a sus esposos, a su nombre. Esa forma de recibirlo a veces ha
Hay cosas que a veces lo esperan, que hay una comida hecha, que le quitan los zapatos, que le ponen algo, unos saludos, que lo abrazan, que lo apapachan, llegó. Señores, cada vez que uno sale, tú no sabes si va a volver a llegar con vida o llegar en buen estado de salud. Tú saliste, pero no sabes cómo vas a llegar. Y el hecho de que esa persona haya llegado, no le pasó nada, llegó en salud, llegó en bendición, cumplió la jornada de su trabajo, en la casa debe de ser bien recibido, tanto la esposa como el esposo. Para muestra un botón. Cuando usted tiene algún perrito en la casa, una mascota, un gatito o algún animal que son muy usuales aquí en este país, cuando tú llegas a la casa, el perro inmediatamente coge para allá y hace vuelta. Y entonces eso a veces contrasta con el recibimiento que te da el humano que está en la casa o la humana que está en la casa. El perro grita, viene y viene encima de ti, te brinca. Ok, bien, está bien la mascota. Y a veces el humano ni sale, ni se inmuta, ni se para del mueble, ni nada. Y dice, ok, ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo por qué se vuelve más masivo y más cosas el afecto y el cariño de los animales, y que nosotros no podemos dejar de dar un saludo caluroso al que llegó. Saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y un principio que aprendimos en consejería matrimonial es que cuando llega el esposo, la esposa a la casa, no se le dice tal un problema grande que pasó en la casa, recién llegado, acaba de llegar, hola mi amor, mira, qué bueno que llegaste, porque el hijo tuyo o la hija tuya acaba de... Tú no sabes cómo a él le fue y su estado de ánimo, de él o de ella, cómo llegó, y esa noticia que tú le das lo va a impactar y va a ser quizá, va a decir algo o va a pasar algo que no debe. Entonces hay que esperar los momentos más adecuados para comunicar las cosas. Aún las malas noticias hay que tener el arte de poderlas comunicar. Aún las buenas noticias también, porque hay buenas noticias que te paralizan el corazón. Mi amor, mira, acaba de llegar lo que estaba esperando. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo logramos. ¿Qué logramos? Te sacaste la loto, qué sé yo, una cosa que estaba así. Y fueron tantos. ¿Cómo va a ser? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bum! Y ahí, aún las buenas noticias hay que saberlas recibir. Y las malas, por supuesto, hay que saberlas dar. Que el Señor nos ayude. Había un soldado que su madre había fallecido y ese soldado era demasiado amoroso con su madre, y el comandante del batallón no hallaba cómo decirle que su madre había muerto. Así que levantó pelotón derecho, todo lo que tiene su madre viva, de pie. Y todo el mundo, usted no. Vamos, pum, 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 y se fue marchando y se fue. Era la manera de que él usó para expresarle que su madre ya no estaba. O sea, lo tenía cerca y no sé cómo él reaccionó. Entonces, no es fácil tener que dar una noticia desagradable. No es fácil. Así que la Biblia dice, salúdense los unos a los otros con besos santos. En la comunidad judía, la gente se suele saludar con un beso en la frente, ¿verdad? En esa parte del mundo. Y la expresión que se utiliza es shalom, shalom Adonai. Eso es como la paz del Señor o la paz sea contigo. Cada vez que ese saludo se daba, pues el que escuchaba el saludo, entre el destinatario y el receptor, sabía que la cosa iba en buen camino. Ahora, si alguien llegaba y no saludaba o no decía shalom, ya el que estaba ahí decía, hay problema, me viene a dar una mala noticia, pasó algo feo, pasó algo raro, y ya había una preocupación. Oiga bien, shalom lo que significa es paz. Y aún Jesús, cuando mandó a sus discípulos a predicar, en las casas donde entré, decid paz a vosotros. Es el bien más preciado que puede tener un hogar, una familia. Tener la paz de Dios en su corazón, en su mente, donde se respire tranquilidad, armonía entre los jefes de la casa, los hijos, donde se respire que Dios está en medio de tu hogar, que la paz y el amor están gobernando. Esa misma paz que nosotros estamos irradiando y gobernando es la que va a gobernar todo lo que es nuestro accionar.
Entonces salúdense los unos a los otros con un beso santo. Bíblicamente, todos los que estamos aquí debiéramos de saludarnos con un beso. Pero al decir un beso santo, eso como que da la idea de que hay besos que no son. Y le pongo un ejemplo, ya lo dijeron ahí. Judas, los soldados cuando venían a apresar a Jesús no sabía quién era Jesús porque todos físicamente se parecían, tenían la misma forma, la mismo peinado, la misma barba y la misma sandalia. Dice, al que yo bese, ese es. Así que Judas viene, oh maestro, y antes de él le dice, Judas, ¿con un beso me traicionas? Esa fue la pregunta. Le dio su beso, ahí vinieron los soldados y ¡pra! Entonces, así como hay besos santos, también hay besos de Judas. Entonces, la idea aquí no es que nos empecemos a besar ahora después del culto, cuando usted llega, ay, dame mi beso, varón, dame mi beso, hermano. No, nada de eso, sino que tengamos un saludo, ¿verdad? De amor, de discreción, de afecto, de cariño. Puede ser un apretón de mano, puede ser un abrazo, puede ser la manera de un toque respetuoso entre unos y otros. Y nosotros educamos y damos abrazos, quedarse mucho tiempo con la mano de una persona saludándole mucho tiempo, de un hombre a otro, no es problema. Ahora de un hombre a una mujer, y, ay, sí, hermana, mire, que aquello, que lo otro, pero varón, ya, suélteme mi mano, ¿qué está pasando aquí? Entonces el saludo siempre debe de ser santo, el saludo debe ser respetuoso, no solo aquí entre nosotros, sino en todos los lugares donde vamos. Muchas veces vamos a lugares públicos a buscar un servicio y a veces se nos va el saludo porque uno anda rápido buscando, quiero esto, quiero aquello. No, saludo, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Aunque mucho, cuando uno entra aquí al Donkey, a estos sitios a comprar, ellos tienen 90 segundos para atender al cliente. Eso de saludos, eso es, hi, good morning, how can I help you? Quiero esto, quiero aquello, te fuiste, viene el otro porque hay una fila. La rapidez, pero en la medida de lo posible, practicar la salutación, porque un saludo puede generalmente bendecir mucho la vida de una persona, puede levantar su ánimo, puede fortalecerle. Imagínese que en medio de un lugar, usted vino aquí y nadie lo saludó, nadie vino al culto, duró 2 horas y nadie lo saludó y nadie interactuó con usted. Dice, ¿y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo no le importo a nadie, no. Y no es que uno sea de autoestima baja, sino que lo lógico es uno poder expresar afecto y cariño. Todas las iglesias, cuando vienen los hermanos de Santo Domingo, de República Dominicana, nosotros mandamos un chorro de saludos para allá. A fulano, dile, a mengano, dile. Y de allá para acá suele también pasar lo mismo en ese saludo. Y lo que hemos leído aquí en Colosense, Pablo empieza a saludar personas con nombre. Se dan cuenta que no tienen apellido ninguno aquí, solamente tienen nombre, porque eso de los apellidos vino más adelante, vino después por algunas situaciones, como la gente se llamaban, tenían a veces el mismo nombre. Ah, no, ahí vive Juan, aquí vive Juan, dice, ¿cómo lo diferenciamos? Ah, sí, Juan el del monte, el que vive en la parte, Juan el del llano, que vive en la parte baja. Había otro Juan que vivía por el río, Juan el del río. Ya están diferenciados del monte, del llano, del río. Y hay Juan Delgado. Ah, ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Y así va definiendo cada uno de esos nombres. Entonces, en una carta donde había estos saludos, dice, os lo hará saber. Él habla de Tíquico. Y cuando nosotros leímos hoy, Génesis 10, que menciona muchos nombres medio raros, y terminado en eo, muchos de ellos, y Gemima, cada nombre de eso puede para nosotros resultar como canzón, pero cada nombre que está ahí tiene un significado. Si nosotros nos damos la tarea de leer Génesis 10 y buscamos qué significa el nombre Can, te va a decir Can significa tal cosa, lo googleamos porque la Biblia ahí no lo va a tener. Hay libros de la Biblia donde habla el significado de esos nombres. Y cuando usted ve el significado de esos nombres y lo que hizo esa persona en la vida, ya entiendo por qué fue así, por qué se está portando de esa manera.
Cuando nosotros le ponemos a nuestros hijos un nombre, para nosotros eso tiene un significado, significa algo. Nosotros queremos que ese nombre lleve una realidad, lleve algo poderoso en la vida de sus hijos. ¿Cuántas veces debemos de saludar nosotros? Todas las veces que sean necesarias. ¿Te fuiste? ¿Cómo usted despide a su pareja cuando se va? Un beso, un abrazo, ¿o no? Hay gente que no estila eso y no, adiós amor, vete. Digo, nos vemos. Hay que estilar esa cercanía cuando llega, cuando se va, cuando usted se despierta por la mañana. ¿Cómo amaneciste? No preguntarle jamás, ¿y cómo amaneciste? No. Eso sería una cosa que como que no ayuda. ¿Cómo? ¿Y qué tú esperabas? ¿Que yo en el sueño me fuera? No, ¿cómo amaneciste? Los tonos, ¿verdad? Que se está hablando. Entonces, todos estos saludos que está dando, y junto al saludo, él le está poniendo una característica que dice el amado, el hermano fiel, los hermanos que están orando, los hermanos que están atendiendo. Dile a fulano que cumpla su ministerio, es uno de vosotros. Diría la versión dominicana, ese es uno de los míos. Acá, Aristarco es un compañero de prisiones. Pablo estaba preso cuando escribió esto. La mayoría de sus cartas, él las escribió estando encarcelado. No porque había hecho algo indebido, hubiese como robado, matado, sino por causa de Jesucristo. Porque lo que él estaba provocando con su predicación era toda una revolución en el imperio. Y a ellos les convenía, a los judíos, tener a ese hombre encarcelado. Pero 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo y la mayoría de ellos siempre estuvo en una prisión. ¿Qué pasa en una prisión? La gente tiene mucho tiempo y Pablo sí que lo sabía aprovechar. No sé qué tipo de encarcelamiento, de prisión o de situación que no te permite necesariamente hacer lo que tú quieres, pero que eso no sea una parálisis, eso no sea un estancamiento para tú hacer lo que tienes que hacer delante de la presencia del Señor. Que aún la cárcel no te impida a ti hacer la obra del Señor. Pablo pudo verse ensimismado, empezar a llorar, empezar a quejarse, decir no voy a hacer nada. Señor, tú me mandaste a predicar el evangelio, ahora estoy en estas paredes, pero empezó a escribir, empezó a alertar y empezó a enseñar la palabra de Dios. Y mucha gente empezó a conocer a Cristo, a servirle a Dios. Y parte de estas iglesias que él fundó, que fueron muchas, Pablo fue todo un revolucionario, un escogido por Dios para hacer la obra del Señor. Y aún la cárcel no fue obstáculo para él hacer la obra de Dios. ¿Qué nos impide a nosotros hacer la obra de Dios en este tiempo? No tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. No. Hay que levantarse y ver cómo él tenía una cercanía con los discípulos que le estaban enseñando. Nosotros agradecemos a Dios por la vida de cada familia que está aquí, porque nos han permitido entrar a su hogar, a enseñar y a compartir la palabra de Dios. Y esto, por supuesto, trae una cercanía entre nosotros, trae un conocimiento de ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes, y nos ayuda a poder nosotros tener una relación más fuerte a futuro para la gloria del Señor. Eso es una bendición y por eso él saludaba encarecidamente, personalmente, hasta médico. Lucas era su médico amado que atendía al apóstol. Y esto es importante decirlo porque en Dios hay sanidad. Dios sana a la gente. De cualquier enfermedad, Dios tiene el poder de sanarte. Pero a veces Dios lo hace a través de las manos de los médicos. Dios utiliza a los médicos muchas veces para resolver problemas de salud. Digo esto porque en algunos escenarios ir al médico dice, tú no tienes fe. ¿Por qué tú estás yendo al médico? Tú tienes un Dios sanador, un Dios que obra, que te puede quitar ese problema. No, a veces Dios lo hace, ¿verdad? Te sana de forma así y a veces lo hace a través de los médicos. Si no, pregúntale a mi esposa que tuvo que parir 3 niñas y lo tuvo que hacer con cesárea. Imagínense, cesareada, 3 cirugías. Y eso, gracias a Dios y a los médicos que estuvieron allí, que Dios los utilizó para esto. O sea, que todas las profesiones valen para Dios. Todas las profesiones tienen un efecto para el Señor. Y de hecho, de las 2 profesiones que a Jesús se le menciona, a Jesús se le decía médico.
porque él sanó y curó muchísima gente. Obviamente él no necesitó ni pastilla, ni jarabe, ni inyecciones, ni ningún tipo de cosa. Él le decía la palabra y eran sanados, los tocaba y eran sanados. Por eso él fue el médico de los médicos. Y también le decían maestro, porque él enseñaba de una forma en que la gente cambiaba y era transformada. Parte de los elogios que le daba en este saludo dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo de Cristo. Otro saludo era, amado y fiel, ayudan en el reino de Dios. Está atento a que ustedes estén completos, que ustedes estén bendecidos. Y Lucas era el médico amado. ¿Qué estamos diciendo acá? Que este saludo que Pablo decía, con ello a través de una carta escrito, hoy es un día importante para nosotros rehacer la salutación, el afecto, el cariño con cada una de las personas con las cuales compartimos. Una llamada puede ayudar a una persona que está del otro lado del mundo, puede alentar a alguien que está pasando por un padecimiento. Y al final, recuérdeme que tenemos que hacer oración hoy por el estado de Texas. Oímos unas noticias de una inundación de un río que hizo algo en un tiempo demasiado rápido y hay 23 o 27 niñas que estaban en un campamento, ¿verdad? Orando y buscando el rostro del Señor, y esa inundación pasó por ahí y no han aparecido. Entonces debemos de orar para que la mano poderosa de Dios le dé entendimiento y sabiduría y guarde a esas niñas y puedan regresar. Uno no se imagina semejante cosa, los que tenemos hijos aquí, lo que significa cuando un niño a veces en un mall, a mí me ha pasado que en un mall una niña no la encontrábamos y eso, y fuimos y llamamos y la busca aquí, la busca allá. No pasó 15 minutos, no pasan 15 minutos para que apareciera, pero eso pareció un día. Y busca por acá, por los estantes, busca por acá, busca por allí, busca por allá y llamando y haciendo porque se oía que habían gente que se llevaban los niños. Entonces ya uno estaba, que cierren todas las puertas, que entonces eso es 15 minutos. Entonces uno no se imagina la angustia que vive un padre, una madre, cuando está viendo que tiene un hijo o una hija 2 días que no aparece y no se sabe si está vivo o está muerto. Entonces, la parte de la hospitalidad dice, sed hospitalarios los unos para con los otros, eso está en Primera de Pedro 4:9, sin murmuraciones. Sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. La hospitalidad tiene que ver con recibir a alguien en casa y darle todas las atenciones y todo el cuidado que esa persona amerita. En Israel, cuando había una persona que se estaba haciendo ya de noche, de día, y lo visitó, y la persona se iba, no lo dejaban ir. Decía, quédate a amanecer aquí, porque siempre de noche era más difícil la situación en aquellos días, y lo hospedaban en la casa. Hay un hombre que visitó a la casa de unas familias, y cuando se iba, no lo dejaron ir, le prepararon comida, alimento y no lo dejaron ir. Al otro día se iba, no, me voy temprano, otra vez prepararon un guiso, un sancocho, algo, y él no lo dejaron ir. Y en ese, ¿sabe cuántos días duró en eso? Una semana. Comiendo, haciendo fiesta, no, no te vayas, que es porque para el judío, para el israelita de aquellos días, recibir a alguien en la casa, para él, para el receptor, era como una bendición, porque ellos tenían de parte de Dios la orden de ser hospitalario, de ayudar a la persona, porque dice que Abraham en el pasado hospedó ángeles en su casa y él no lo sabía. Entonces dice, sean hospitalarios porque el padre de la fe hospedó ángeles en su casa y él no lo sabía. O sea, y ellos no sabían cuando recibían a alguien, si literalmente era un humano que venía o era un ángel enviado de parte de Dios a ese hogar y a esa familia. ¿Qué ocurre? En estos días, ser hospitalario se vuelve una cosa bien fuerte y bien difícil. Entonces, cuando nosotros estudiamos este tema, pero hoy no es tan fácil, porque uno tiene que conocer todo, el servicio de inteligencia para una persona y ver qué pasó, de dónde viene, qué hay, qué ocurre. No es tan fácil. Y algunos hermanos optaron, dice, bueno, yo lo que hago es que
no lo puedo hospedar en mi casa por la seguridad de mi familia, porque yo no sé, pero busco un hotel y lo pongo ahí y le cubro todo. Dice, bueno, es una manera también de ser hospitalario. Ahora dice, sean hospitalarios, practiquen la hospitalidad, y oigan esta palabrita en primera de Pedro 4:9, sin murmuraciones. ¿Cómo así? ¿Se puede cumplir la primera parte de ser hospitalario? Y bueno, hay que recibir por allí, por acá, por esto, por aquello, sin murmuraciones. Hacerlo alegre, hacerlo con alegría de corazón. La hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de café. Para yo ser buen hospitalario, yo tengo que tener esa habilidad de hacer una buena taza de café. Eso sí, si la gente le gusta, ¿verdad? Si al que vamos a ser hospitalario le gusta. Pero, pero hacer las visitas se sientan cómodas, se sientan bien, se sientan como en casa. Así es. Aunque dice alguien, haz que tu visita se sienta tan bien en casa, pero a los 2 días ponle en mano, di que ponle un instrumento de trabajo en la mano a los 2 días. ¿Sabe por qué? Porque le hacemos mal. Le hacemos mal a él o a ella. Sabemos que hay personas que han llegado a ser hospitalarios en una casa y se queda, era por 3 días. Dice, varón, van 5 meses. Entonces, no es fácil la dinámica, pero hay que ser hospitalario. Entonces, la hospitalidad viene del corazón. Es una manera de expresar el amor. Nos va a ayudar a nosotros porque son bienvenidos. Cuando usted viene de un país a otro, es más, de un estado a otro, eso de un estado a otro, que estamos en el mismo país, eso es un reto para cualquier persona. Imagínense que tenga que mudarse a un estado donde usted nunca ha vivido. Qué hermoso es que cuando alguien del otro lado, eres bienvenido. En las películas uno ve que le dan un bizcocho y cosas a los nuevos vecinos que vienen. Llegó un vecino, llegó una vecina, qué bien, qué tremendo. Y se dan esa bienvenida. Esos actos de bienvenida son de bendición. Entonces la Biblia nos manda a nosotros a ser hospitalarios. De hecho, el nombre hospital tiene razón en esta raíz, porque ¿qué hacen en los hospitales? Te retienen, te acogen, te atienden, te cuidan y luego a veces no te quieren dejar ir. Hasta firmar unos documentos, unos formularios, una cosa, y dice, no, no se vaya, no tan rápido. Y a veces la gente va con un problema de salud serio, se lo resuelven, se sana, y a veces cuando escucha la cuenta, otra vez vuelve para atrás. Porque de verdad, me sanó esto, pero me da un paro. ¿Cómo así? Cuando tú piensas, no, son tantos que tienes que pagar, y dices, ahora yo tengo que echarme 5 años trabajando para poder pagar esto, a menos que haga un acuerdo de pago. La idea es que yo le digo a alguna gente, mejor no se enferme. O sea, es que no es algo que uno pueda decidirlo. Pero cuando descansamos, comemos saludable, llevamos una vida emocionalmente sana, tenemos el Espíritu Santo dirigiendo, hay muchas enfermedades que como iglesia y como pueblo de Dios nosotros las evitamos. Créame que sí. Cuando nosotros tenemos una vida de oración fuerte, todo el que ora sabe que es terapéutico. Los consejeros saben que cuando usted dobla su rodilla y habla con Dios y le dice a Dios todo lo que a usted le está pasando, después que usted se para de ahí, usted está fuerte, está vigoroso, está animado, porque hay cosas que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios entonces con el saludo? Saludo que bendicen. Un saludo que bendiga. A María, hemos estudiado el caso de ella, dice, el ángel no le dijo Shalom Adonai a María, sino le dijo, salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Y María, que está acostumbrada a un hola, a unos buenos días, a un cómo está, a un qué lo que, a un Shalom Adonai, dice, espérate, este saludo no es el saludo que yo recibo habitualmente de mi comunidad, que hay algo raro. ¿Qué salutación es esta? Ella quedó turbada solo por el saludo. Oiga eso. Quedó frisada. ¿Qué saludo es este?
Entonces, nos damos cuenta que con un saludo nosotros podemos traer paz, traer bendición, traer tranquilidad, traer seguridad a la persona que estamos saludando. Dios, esta semana y toda la vida nos ayude a nosotros a ser personas que saluden para bendecir. Cuando nosotros estamos haciendo un reclamo de algo que no quedó bien de parte de una agencia de servicio, a veces uno llama y en automático empieza a interactuar con la persona y omite el saludo. A veces se omite el saludo. Yo estoy llamando aquí porque esta agua o esta luz o esta cosa no está resolviendo. Los buenos días, qué buenos días, qué de bueno tienen los días y yo. Entonces necesitamos mantener en alto esta norma de cortesía. De hecho, en misión, cuando estudiamos algo de misión, que teníamos que interactuar con personas que son árabes o que son musulmanes, a nosotros nos enseñaron el saludo de ellos, que era Salam Aleikum. Que eso era, yo le estoy diciendo a ese musulmán, es lo único que yo sé en árabe, Salam Aleikum. Eso es la paz sea contigo. No quiero problemas. Si él me responde Malecum Salam, entonces dice, la paz sea contigo. Ah, pues estamos bien, estamos empezando bien. No me va a agredir, no va a haber agresión, no va a haber problema aquí. Por lo menos, ¿verdad? Si nos encontramos. Y habían comunidades árabes que hacían algunas actividades y nosotros nos acercábamos y les decíamos a practicar, usted sabe, Salam Aleikum, así bien con cosas. Ellos decían Malecum Salam. Digo, pues funciona la cosa. Funcionan. Y entonces la otra palabra es ojalá. Esa es palabra de ellos, sí, ojalá. Habla acerca del Dios que ellos adoran y sirven. Entonces hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a tener un saludo que bendiga. Después del saludo viene la hospitalidad, porque usualmente viene el saludo, ¿cómo está? ¿Qué hay? ¿De dónde viene? Hoy nosotros no hacemos algunas cosas que se hacían en la antigüedad y era que lo próximo que pasaba era lavarle los pies. No había zapatos como los que tenemos hoy. A veces venían descalzos o lo que tenían un poquito más en sandalia. Entonces, salam y le lavábamos los pies. Inmediatamente entonces procedía a brindarle algo de comer de esas neveras que ellos tenían en aquellos tiempos. Siempre había su forma de tener agua fría en esas localidades desérticas en ese entonces. Entonces, saluda para que bendice y sea hospitalario. Sea hospitalario. Ayuda, conforta, haz sentir bien a las personas. Cuando las personas que van a llegar a esta congregación, a la iglesia Plenitud, Dios va a traer, está trayendo, está moviendo. Cuando esas personas lleguen aquí, deben de sentirse acogidas, deben de sentirse abrazadas, bienvenidas, confortadas, porque el amor de Dios está entre cada uno de nosotros. El amor de Dios está en esta familia. El amor de Dios está en tu casa. Y tú y yo solo vamos a poder dar lo que tenemos. Solo lo que tenemos. No podremos hacerlo de otra manera. Así que hoy el Señor te dice, saluda y bendice. Sé hospitalario y ayuda al prójimo, ayuda al extranjero, ayuda al inmigrante, que estoy diciendo, ayuda a los enfermos, a las viudas y a todas las personas que estén necesitadas. Por supuesto que nosotros no tenemos todos los recursos para resolver los problemas del mundo, pero algo sí tenemos que podemos aportar para ayudar a los demás. El Señor derrame gracia y bendición en nuestras vidas esta semana.